En plena época victoriana y puritana, en la Inglaterra de 1859, provocó un tremendo revuelo un libro. Se trataba del origen de las especies de Charles Darwin. Los ánimos se inflamaron más en 1871, cuando otro libro suyo proclamó ya sin ambajes que entre hombre y mono no hay diferencia esencial, sino solo de grado. Durante décadas, el recelo de muchos teólogos hacia el evolucionismo se basó en su apariencia de doctrina materialista y atea incompatible con el cristianismo. Esa percepción no era del todo injustificada, pues algunos esgrimían el evolucionismo como arma contra la religión. ¿Cómo iba a reaccionar la Iglesia Católica? La Iglesia, por varias razones, no tomó postura acerca del evolucionismo. Me parece que la Iglesia, durante un periodo de cientos de años, habitualmente no ha tomado posición sobre nuevas ideas. Espera prudentemente. Esa prudencia favoreció el rápido desarrollo de una corriente evolucionista en el seno de la Iglesia. Desde el principio hubo autores católicos y cristianos que defendieron la compatibilidad de la evolución con la doctrina cristiana. Ya en 1871, Mivart, un biólogo inglés, defendió la evolución, la teoría evolucionista, aunque se oponía a algunas de las ideas de Darwin, en un libro titulado La génesis de las especies. Ese libro nunca fue no solo condenado, sino que nunca tuvo ningún problema con la Iglesia Católica. Darwin, en cambio, se sintió obligado a responder a las críticas de Mivart, que no estaba de acuerdo en que la selección natural explicara tantas cosas como pretendían los darwinistas. Él distinguía la acción divina y la de las causas creadas. También en España, en pleno siglo XIX, surgieron ya prestigiosos defensores de la hipótesis de Darwin. También fueron evolucionistas, aunque con una cierta prudencia, el cardenal español Ceferino González y el teólogo Arintero, uno de los más importantes teólogos místicos españoles de finales del siglo XIX. Arintero, en especial, era biólogo. La autoridad de la Iglesia no quedó comprometida en esa primera etapa difícil, pero era indudable que la interpretación materialista del evolucionismo era contraria a la fe en puntos vitales: la creación, la existencia de Dios y el origen del hombre. En cuanto a la creación, el evolucionismo obligaba a interpretar la Biblia en sentido metafórico. El relato del Génesis sobre la creación divina del hombre no podía tomarse al pie de la letra. En el siglo XIX se había criticado la Sagrada Escritura en nombre de la ciencia, y hacia 1900 los teólogos ya eran más conscientes de que no siempre se podía defender el sentido literal estricto. El ateísmo era presentado por biólogos evolucionistas, entonces como ahora, como consecuencia de la evolución. Pero muchos biólogos, católicos o no veían ninguna contradicción con la fe. La teología fue aceptando que si la ciencia natural no se ocupaba de la acción de Dios, eso no era negar su existencia. A ella se llega por otras vías. ¿Somos animales como los otros? El emergentismo materialista, que reduce el hombre a un animal evolucionado, no es una teoría científica, pues la ciencia nada dice del alma. El cuerpo del hombre puede provenir de animales anteriores, pero su alma espiritual la infunde Dios en cada individuo cuando la materia está dispuesta. Las reticencias se iban desvaneciendo con el tiempo. Para 1930 se publicaban libros de teología católica resolviendo las aparentes contradicciones. El Papa Pío XII, ya en 1948, advirtió que las formas literarias del principio del Génesis no pueden juzgarse a la luz de los géneros literarios grecolatinos o modernos. No es lícito, pues, negar ni afirmar en bloque la historicidad del Génesis. El Papa matizaba mucho.
Si se afirma que los relatos de la creación no contienen historia en el sentido moderno de la palabra, se podría entender que nada tienen de histórico. ¿Es así? No. El Génesis refiere la verdad en un lenguaje simple y figurado. Eso era muy distinto del creacionismo, aún hoy vivo en Estados Unidos. Tenemos una minoría de fundamentalistas evangélicos que pretenden tomar la Biblia al pie de la letra como un discurso que nos dice cómo en realidad fue constituido el mundo. Y ellos se llaman creacionistas. Entonces, una vez más, resulta usurpado el término. El término de por sí, creación, no implica para nada que se tome el libro del Génesis como un cuento verdadero de tipo cosmológico. La declaración más solemne de la compatibilidad del evolucionismo con la fe católica la tenemos en la encíclica Humani Generis de Pío XII. En 1950 declaró que nada se opone a estudiar la hipótesis de la evolución del cuerpo humano. Ciertamente, el alma de cada persona humana es creada directamente por Dios. Con gran prudencia, la encíclica alienta a examinar seriamente las razones a favor o en contra de la evolución humana a partir de una materia viva preexistente, con tal de que todos estén dispuestos a obedecer el juicio de la Iglesia. A ella encomendó Cristo interpretar las Sagradas Escrituras y defender los dogmas de la fe. Pío XII defiende la libertad de discusión en ese tema, pero pide máxima prudencia y cautela sin dar por absolutamente demostrado lo que son solo indicios. En su misma encíclica de 1950, admitía el posible origen del organismo humano a partir de otros vivientes, pero era más restrictivo con el poligenismo. No se puede abrazar, dijo, la teoría de que Adán significa una muchedumbre de primeros padres. Tampoco es admisible que después de Adán existieran verdaderos hombres que no procedieran de él como primer padre de todos. Algunos opinan que si el cuerpo humano proviene de otros vivientes, sería natural que hubiera simultáneamente bastantes primeros hombres en la población que evolucionó. Científicamente el asunto es más complejo, pues cada mutación genética hacia el hombre actual habría de ser enormemente específica. Y a la vez, habría de ser compatible con el funcionamiento del resto del organismo. No hay apoyo para el poligenismo. Estaba muerto para la primera década del siglo XX y la secuencia del ADN, desde luego, hace posible remontar el origen del hombre a un hogar original en África. Y desde África, irradiación a Europa y Asia. Existen hoy posibilidades científicamente aceptables para explicar el origen monogenista del hombre actual. Ya Pío XII parecía dejar alguna puerta abierta. No se ve en modo alguno, afirmaba, cómo el poligenismo puede conciliarse con la doctrina católica sobre el pecado original. Por otra parte, el Catecismo de la Iglesia Católica no menciona el problema del monogenismo. El Concilio Vaticano II, sin entrar en la problemática de la evolución, dio importantes orientaciones. La Gaudium et Spes ha due sottolineature. La Gaudium et Spes subraya dos cosas. La primera, recomienda a los católicos que no caigan en las actitudes que puedan llevar a pensar que hay incompatibilidad entre ciencia y religión. Y en el número 44 de la Gaudium et Spes, el Vaticano II dice claro que la verdad sobre el hombre se construye también con el trabajo de la ciencia. El lavoro della scienza. El concilio recordó además que el fin del hombre es conocer y amar a Dios, relación de amor que se realiza plenamente más allá del tiempo, en la eternidad. Por eso, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Al decir el relato de la creación, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, nos está diciendo que nuestra vocación es ser como Dios.
no por nosotros mismos, sino por la acción suya creadora y la acción suya salvadora, por ser como Dios, ser y vivir en el amor. Juan Pablo II trató de la evolución en diversas ocasiones. Subrayó que la Biblia nos habla del origen del universo no como un tratado científico, sino para mostrar las relaciones del hombre con Dios y con el universo. Eso subyace en el simbolismo del Génesis. Es un texto que fue escrito para todas las épocas. No fue redactado especialmente para hombres que han seguido cursos de relatividad general o de biología molecular y todas estas ciencias modernas. Fue escrito para todas las personas, para que fuera un mensaje accesible a todos. El símil del barro de la tierra expresa una imagen que puede ser entendida por el hombre de hace 4.000 años y que puede ser entendida también por el hombre actual o por el hombre de dentro de 4.000 años. Aparece el hombre a partir de algo preexistente. Si era el barro de la tierra, si era un mono o no, u otro animal u otra sustancia, nos resulta indiferente, el relato no cambia. En el fondo lo que eso transmite es que Dios crea al hombre. El Génesis da a entender que el mundo no fue creado como sede de los dioses, como imaginaban las cosmogonías paganas, sino al servicio del hombre y para gloria de Dios. La Biblia no pretende enseñar cómo ha sido hecho el cielo, sino cómo se va al cielo. Juan Pablo II afirmó que cualquier hipótesis científica sobre el origen del mundo, como la de un átomo primitivo de donde se derivaría el conjunto del universo físico, deja abierto el problema del comienzo del universo. La ciencia no puede resolver por sí misma la cuestión del origen. Es necesaria la metafísica y, sobre todo, la revelación de Dios. En 1986, Juan Pablo II, en línea con Pío XII, afirmaba que desde el punto de vista de la doctrina de la fe, no se ven dificultades para explicar el origen del hombre en cuanto cuerpo mediante la hipótesis evolucionista. Matizaba, sin embargo, que esa hipótesis es solo una probabilidad, no una certeza científica. En cambio, la doctrina de la fe afirma de modo invariable que el alma espiritual del hombre es creada directamente por Dios. El cuerpo humano pudo pues evolucionar. Siguiendo el orden impreso por el Creador, pudo ser preparado gradualmente en las formas de seres vivos antecedentes. Todo eso es una evolución gradual, probablemente lenta, mediada por la selección natural, que es al final el argumento básico de toda la evolución que ha operado en todas las especies, y también hay que pensar que es el mismo mecanismo gradual, lento, de selección, siempre hacia lo más eficaz, siempre hacia lo más conveniente para la supervivencia, que es de lo que se trata, y es evidente que esa organización pues llega un momento en que cuaja o cristaliza en la obra de un ser distinto, que es el ser humano. Ese ser está ya dotado de un alma de la que depende la misma humanidad del hombre. Por ser espiritual, esa alma no puede emerger de la materia. ¿Cómo y cuándo apareció el ser humano? La ciencia todavía no lo ha averiguado, pero el sentido de trascendencia del hombre intuye una respuesta.